Sabes, Serafín, te quería preguntar también, antes de entrar a lo que es primera dimensión, segunda dimensión y todos estos estados de conciencia también, ¿qué es para ti? Traigo esa duda, o me gustaría más bien saber qué es para ti el amor incondicional. El amor incondicional. Ujú. Wow. Fíjate que para mí el amor incondicional, eh, pues el amor incondicional puede estar como dice Cantinflas, ¿no? A ver. No, eh, algo muy importante. Yo sé que todavía no entramos en lo que eh, tú conoces como, tal vez has escuchado del gran ayuno serafín. Sí, ¿Ah? ahorita lo vamos a tocar. Sí. Y en, dentro de este camino, dentro del camino del gran ayuno, me encanta que, fíjate que me encanta que me hagas esa pregunta, porque creo que, no creo, sino siento que, que lo tengo claro a mi interpretación. ¿Ah? A ver, ¿te podrías explicar un poquito más? Y creo que en mi camino, en mi propia vida, he sembrado como intenciones o he sembrado como formas en las cuales yo puedo expresar ese amor incondicional. Fíjate que he hecho muchas charlas, he hablado, y especialmente en los últimos 4 años. Y algo que me he dado cuenta que he estado compartiendo es hablar de lo que yo he caminado, hablar de lo que yo he vivido, no desde lo que aprendí en un libro, ni tampoco como lo que hablábamos anteriormente en los entrenamientos de transformación, Okay. porque realmente siento que la transformación real ocurre viviendo la vida. Okay. Viviendo la vida, y las herramientas que recibimos pues nos apoyan como a integrar esas herramientas de vida que aprendimos en los entrenamientos en en la vida real, en la vida fuera de un salón de transformación, Okay. donde ocurre. Entonces, lo que he caminado los últimos 4 años para mí es como una forma de yo compartir el amor incondicional, y es cuando todo lo que... cuando desaparece todo juicio. Okay. Es una forma para mí del amor incondicional. No sé si me entiendes. Sí, sí. Por lo que te hago esta pregunta, porque ya la he hecho otras veces, la voy a cambiar poquito más. ¿El amor incondicional es tan bueno como se oye? ¿O tienes que también saber discernir y poner como tus límites? Déjame a ver si me explico mejor. Por ejemplo, para mí el amor incondicional se me hace como que es una palabra también hasta cierto punto un poquito peligrosa. Me explico por qué. Porque para mí, ¿ya? Tú me dices si estás, si piensas diferente, pero para mí digo, cuando es el amor incondicional, aparentemente se oye bonito y bien, pero como que tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de que vamos a poner una pareja, ¿no? Si la mujer o el hombre está siendo como abusado emocionalmente, pero lo tienes que aceptar, porque el amor incondicional aceptas todo, es incondicional. O sea lo que sea, lo tienes que aceptar, y así es, porque es incondicional. No sé si me explico a dónde voy con eso del amor incondicional, si es tan bueno como se dice. Vamos a suponer, estoy en una relación súper tóxica, pero como quiero tanto a esa persona y mi amor es incondicional, no me importa o que me maltrate física, emocionalmente, no me importa porque es incondicional. No sé si me explico. Sí. Entonces como que tenemos que tener poquito
cuidado con esa palabra, ¿no crees? Mm. ¿O cómo lo ves tú, de tu punto de vista, después de lo que acabo de decir? Cuando una persona, por ejemplo, acuérdate que todos estamos dentro de viviendo nuestro propio sueño. Entonces, nuestro propio sueño que tiene que ver con lo que hablábamos en la primera parte, dormido, despierto. ¿Verdad? Desde un paradigma, porque todo es creencias. ¿Verdad? Creencia genera realidad. Entonces, cambias la creencia, se transforma la realidad. Entonces es desde donde lo veas, para mí en ese momento eso es. También cuando hablábamos del despertar de la conciencia, ¿no? El despertar de la conciencia es cuando me doy cuenta que no sabía que me estaba haciendo daño, pero que en ese momento para mí ese era el amor incondicional. Entonces tiene como es como un espectro de diferentes dimensiones, pero te decía, para mí es cuando retiras todo juicio a lo vivido. Y tú decías algo muy importante. El despertar de conciencia es como darme cuenta de algo tan pequeño. Entonces eso también lo podemos poner como cuando muchos hablan de la iluminación. La iluminación no es un estado cuando llegas y ya estás hecho un santo o un Buda. La iluminación es es un camino que a medida que vas avanzando con los cambios de creencias, de paradigmas, se va iluminando tu conciencia. Sí. Eso significa que vas mirando con mayor claridad lo que antes las creencias no me permitía mirar. Entonces, si recuerdas, mucho en los entrenamientos hablábamos de lo que no sabía que no sabía. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese espacio de amor incondicional, es la forma que estoy proyectando ese amor incondicional. Y siempre, por eso me gusta decir que es un espacio donde le retiras todo juicio a todo, porque todos estamos en este momento viviendo un sueño. Cada uno está escribiendo su película, momento a momento. Y a medida que la evolución avanza, uno evoluciona y podemos aprender de esa persona y genero más claridad. Entonces, cuando le retiramos el juicio a todo, en realidad para mí es una forma de amor incondicional. Por ejemplo, ¿te recuerdas en la primera parte? La primera parte que yo te compartí acerca del bullying que viví de niño. Para mí en ese momento una forma de sanar eso es cuando elegí retirar todo juicio que yo había hecho con respecto a ese bullying que recibí. Y para mí fue una entrega de amor incondicional. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque están operando desde un paradigma o desde un sistema de creencias que no es mi realidad. Y si no es mi realidad, pues no me pertenece. No existe ¿Y para por ti. qué voy a cargar algo que no es mío? Entonces, por eso te digo que a lo largo de mi vida, cuando tengo una oportunidad de hablar, como lo estamos haciendo hoy, hablo de lo que yo he vivido y nunca me gusta hablar de lo que aprendí en un libro. Porque creo que el entrenamiento más hermoso que yo pude vivir en mi vida son los últimos 40 años de mi vida, donde he experimentado altas, bajas, mi propia historia, y cómo he logrado limpiar, purificar y cristalizar todas esas memorias que pudieron haberme afectado. Es cuando me di cuenta que en realidad
yo tenía el poder de retirar el juicio que omití, ya hacia mí o hacia los demás, porque el juicio siempre vas a oprimir o vas a liberar. Entonces para mí, también como por ejemplo lo que te platiqué de mi mamá, de los que mataron a mi hermano, para mí es eso, es una forma de practicar el amor incondicional, no guardar ningún sentimiento de dolor, ¿no? Sí. Porque algo muy importante que he aprendido a lo largo de mi camino es que todo es energía. Que todo es energía. ¿Y para qué quiero guardar energía que me desnutre? Exacto. Lo que entiendo entonces, aquí fíjate, por eso me gusta esa pregunta y ver qué es lo que me contestan, porque aquí lo estoy viendo ahora de una forma que el amor incondicional depende de tu estado. Un ejemplo, si es una persona que es una pareja y está siendo como muy conflictiva esa relación, ahí siento como que no aplica el amor incondicional, ¿no? Porque si yo estoy lastimando o maltratando mucho a mi pareja y a la hora de la hora mi pareja me quiere dejar y yo le digo, no, pues que amor incondicional, entonces ¿por qué me quieres dejar? Entonces no es amor incondicional. Pero si estoy solo y no es como donde esté lastimando a otra o a terceros, pues ahí ya es como diferente entonces el amor incondicional. O no sé, ahí como que traigo el conflicto con eso del amor incondicional. Sí, pues ¿cómo aplicarlo, no? yo pienso que sigues teniendo amor incondicional, puedes dejar a la persona y puedes seguir teniendo amor incondicional porque sientes amor incondicional por esa persona que te está abusando, que te está hasta robando el oxígeno. Ok, fíjate, entonces siento con lo que me acabas de decir ahorita que el amor incondicional es no apegarte tampoco. No. Es soltar, porque si te apegas, entonces ya el apego, como dicen en el budismo, los apegos son la base de todo sufrimiento, ¿no? Entonces ya ahí, si me voy a apegar, entonces haces como más sufrida la relación, ¿no? Sí, el amor incondicional Es dejar ir también. es soltar. Creo que una de las mejores formas que puedes practicar el amor incondicional es soltar. Y muchas veces el desapego, ¿no? Y pensamos que soltar es dejar ir. No, soltar en realidad no es dejar ir. Soltar es simplemente porque nunca dejas ir, porque en realidad pues siempre lo vas a sentir, se queda contigo, ¿me entiendes? Pero como te decía, he aprendido que todo es energía. Todo es energía. Hay energía que te nutre y hay energía que te desnutre. Y no estamos hablando solamente de la comida, estamos hablando de personas, de relaciones, de relaciones. Sí, ¿cuántas personas no en tu vida tienes y se la pasan desnutriéndote? Que nomás llegas con esa persona y quedas súper drenado. Entonces es amor incondicional, es decir, ¿sabes qué? Mi energía es importante, me amo, me respeto y elijo que no estés en mi vida porque estoy eligiendo esta forma de amor. Ya. Porque te quiero, te dejo ir, y porque me quiero, me hago a un lado. Uh-huh. Yeah. Tan simple, ¿no? Sí. Ok, bueno, ya que platicamos de eso, en lo que ya has estado viviendo, que al ratito también vamos a tocar todos esos temas, pero ¿cuántos estados de conciencia hay? ¿Has descubierto eso a lo largo o no, nunca te ha llamado la atención cuántos estados de conciencia hay? Porque yo a veces me pongo a
a pensar veces cuando hablamos de que el cielo, que el infierno, y que mucha de la gente lo asocia o lo liga como o con una persona, pero me gusta más como la idea de que es un estado de conciencia. Y luego ya me dicen, ok, pues entonces ¿cuántos estados de conciencia hay? Yo te pregunto a ti, ¿cuántos estados de conciencia hay o crees que hay? Ujú. Bueno, como te decía hace un momento, me gusta hablar de lo que yo he experimentado, mi experiencia. Am, por ejemplo, he aprendido que la Tierra, el planeta Tierra, muchos se refieren al planeta Tierra como Gaia, es el nombre del espíritu de la Tierra. Y, y es un cuerpo igual que nosotros, ¿no? De hecho, nosotros somos células de este cuerpo en el cual vivimos, que es el planeta Tierra. Este cuerpo, Gaia, el espíritu de una mujer, sostiene 7 dimensiones de conciencia. Okay. 7 dimensiones de conciencia. Y te puedo explicar esos 7 dimensiones de conciencia. Por ejemplo, usualmente escuchamos más como la tercera dimensión. No sé si has escuchado. Sí, es lo que te iba a decir también. ¿En qué dimensión estamos, por ejemplo, ahorita nosotros? ¿No? La tercera dimensión es como la materia. La materia, lo físico, Okay. ¿no? Entonces, la primera, la segunda es como nos referimos como a los elementales, a los seres que no tienen como la conciencia que nosotros tenemos. Nosotros somos seres que pensamos, resonamos, sentimos y actuamos. ¿Entiendes? Ellos están como más limitados. Ellos están como en más como de la tercera para abajo. Ellos son Como los elementales, los animales. los animales. Sí, las rocas, los árboles. También son seres de conciencia, las plantas. Pero ellos viven en dimensiones inferiores que nosotros. Por eso, por ejemplo, los perros son agresivos. Porque ellos están en un nivel de conciencia más bajo que nosotros, más como la conciencia que podríamos conocer como, que han escuchado, por ejemplo, como los demonios tienen esa conciencia de no piensan, son agresivos, ¿verdad? Ahora, nosotros, los seres humanos, estamos viviendo en la tercera dimensión de conciencia, la materia. Después está la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Es nuestra humanidad, nosotros, como vivimos en el cuerpo de Gaia, en el espíritu de la tierra, nosotros podemos llegar a esas 7 dimensiones de conciencia. Eventualmente... ¿Sería ya como un iluminado? Sí, si estás en podríamos la 7, decirlo. en el 7. Por ejemplo, vamos a mirar esto. Por ejemplo, la tercera dimensión es donde nos encontramos y te das cuenta cómo aprendí y profundicé y fui descubriendo más acerca de las dimensiones. Y te lo voy a poner de ejemplo. Yo creo que toda la gente que ha tenido la oportunidad de vivir los entrenamientos de transformación, vamos a poder mirarlo de esta manera. Por ejemplo, los entrenamientos de transformación es similar, un básico, un avanzado, trabaja bastante el cuadro que se presentaría en una estructura de tercera dimensión. En la tercera dimensión, ¿qué hay en la tercera dimensión? Hay caos, hay miedo, hay negatividad, hay enfermedad, hay sufrimiento. Principalmente. Entonces, cuando una persona llega al básico, entra al avanzado, es de alguna manera poder limpiar sus estructuras que trae
de tercera dimensión para rompérselas, limpiarlas y crear una nueva estructura, que ya es cuando se empieza a crear el programa de liderazgo. Entonces, Sí. Entonces Tiene la tercera sentido. dimensión viene siendo como, si te das cuenta, una conciencia de víctima que genera realidad de, de escasez, de enfermedad, de culpa. O puede ser también la tercera dimensión cuando estamos en que le echamos la culpa a todos de lo que nos pasa. Sí, ¿Verdad? sí, Cuando o somos sea, nosotros, pues. la culpa, estamos en la culpa, estamos en el resentimiento, entonces, pero es perfecta, o sea, no hay ningún juicio hacia esa realidad porque, porque es de la manera en cómo avanzamos, es de la manera, o más que nada es como no estuviéramos hablando tú y yo en este momento si no hubiésemos haber pasado por esos espacios de nuestra vida. Sí. ¿Sí me entiendes? Por Ujú. ejemplo, el bullying que yo viví, la muerte de mi hermano, la situación que conté en la primera parte, forma parte de mi cuadro 3D. ¿Me entiendes? Sí. Falta mi cuadro 3D. Entonces, de la tercera a la cuarta, es cuando ya, por ejemplo, cuando la víctima se empieza a dar cuenta que que es responsable. O sea, imagínate yo echándole la culpa a estas personas que me hicieron bullying por mi infelicidad. Ya. O sea, no estuviese dando un salto, un giro en mi realidad. Estuviese todavía atrapado en el espacio de la víctima, de la culpa, del sufrimiento, del miedo. ¿Sí me entiendes? Entonces, en el momento en que me doy cuenta que yo soy responsable, entonces en ese momento empiezo, digamos que ese 3 empieza a moverse como a 3.3, 3.5, 3.6. En términos de energía y espiritualidad, muchos dirían que la cuarta dimensión tiene que ver más con lo espiritual, con lo astral. Ok. Sin embargo, como nosotros estamos en la materia, ahí es donde ya empieza a entrar. Ya no estamos sanando tanto la mente. Ya no estamos sanando tanto los eventos de nuestra vida. Ahí empezamos a sanar qué tanto se fracturó el espíritu, el alma, también. Lo emocional. Sí. Lo emocional. ¿Sí me entiendes? Ujú. Como en la tercera dimensión está más como trabajar lo mental. ¿Me entiendes? Lo que sostiene la materia. ¿Me entiendes? Lo que me pasó, lo que viví, lo físico. Pero también, a medida que empiezo a tomar responsabilidad, me lleva a cambiar la interpretación. Y eso tiene un impacto también en mis emociones. Y al tener un impacto en mis emociones, empiezo ya a sanar también el cuerpo emocional. Entonces ahí estamos ya como en la cuarta dimensión. La cuarta dimensión cuando empezamos a mirar cómo estos cuerpos fracturados se empiezan a limpiar, a sanar, para que entonces ya cuando hablamos de la quinta dimensión, imagínate lo que tú experimentaste en el tercer fin de semana, ¿te recuerdas? Ujú. La magia, el amor, los angelitos, la abundancia, ¿qué más recuerdas? Pues era todo. El servicio, la humildad de todos los que fueron a servicio. Entonces, ahora, la tercera dimensión, imagínate lo que puede ser la vida de un ser humano antes sin haber entrado a su básico.
La cuarta dimensión, imagínate ese proceso desde el básico a su segundo fin de semana de liderazgo. La quinta dimensión, imagínate que es esa experiencia que se siente en el tercer fin de semana, donde ya sanaste, ya limpiaste, ya no lloras, pero ahora lloras de felicidad. Ujú. Ahora lloras porque te das cuenta, porque estás en gratitud. La quinta dimensión es cuando una vez has sanado. Estamos hablando de quinta dimensión en conciencia, ¿eh? Una vez que has sanado y lo único que sientes es gratitud. Por ejemplo, lo que yo te decía hace un momento. La gratitud que siento por Serafín, por no haberse dado por vencido y por haber no permitido que su espíritu muriera a lo largo, ¿no? Porque muchas veces el espíritu, vemos cuerpos solamente. Ya. No sé si me Sí, entiendes. sí. Vemos cuerpos, pero el espíritu está muerto, Como zombies. como zombies. ¿Por qué? Porque emocionalmente estás drenado. Porque emocionalmente, porque la vida tal vez solamente te ha mostrado eventos de dolor, de sufrimiento. Entonces el espíritu colapsa. Ujú. Entonces cuando llegamos a espacios como el básico, ese es un espacio que te permite, primero que nada, si te recuerdas, ok, todos somos víctimas aquí. Pero hay una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad? De que te pares responsable porque todavía estás vivo y hace un momento acaban de enterrar quién sabe a cuántas personas aquí en la esquina. Sí, porque ya no tienen opciones. Ujú. Ya no hay opción. Esos ya no tienen opciones. Pero yo, tú, los que estamos aquí tenemos opciones. ¿Cuáles son esas opciones? Ok, primero que nada, párate responsable. Y eso de pararse responsable es lo que para mí sería lo que nos mueve a un estado de conciencia más elevado, donde ya dejas de ser, para mí muchas veces digo que un estado de conciencia cuando llegamos y que estamos en cero, el despertar de conciencia, es no saber que no saber es que no sabías que eras víctima, ¿no? Ujú, ujú. Y después darte cuenta de que eres víctima, porque hay muchas víctimas, pero no saben que son víctimas. ¿Por qué? Porque es como este estilo de vida es como el aire que respiras. Ya. ¿Ya? No te puedes dar cuenta hasta que te das cuenta que hay una forma diferente de ver la vida. Y entonces ahí es donde inicia, empieza a identificar tu estructura 3D. Ya. Digamos que la estructura 4D es como más emocional, más entre materia y etérica. Etérica es cuando es energética, más energía. Que no la ves. Que no la ves. Se siente. Entonces, la quinta dimensión, ese es un espacio donde ya no hay sufrimiento. Y como estamos aquí en la materia, siempre vamos a bajar a la tercera y a la quinta. En ese momento la humanidad se está moviendo más de una tercera a un 3.5, 3.4. Y ya vemos muchos que ya estamos más como en la quinta dimensión, que la conocemos bien y que podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando en este momento en el planeta Tierra, porque ya hemos estado ahí por mucho tiempo, o al menos podemos decir que hemos experimentado lo que es la quinta dimensión. Y te digo, por lo que te decía que cuando me toca a mí, pues casi más de 80 terceros fines de semana que me tocó dar, y después de haber concluido ese proceso en mi vida, el integrarme nuevamente al mundo sin esos procesos fue como realmente entender más lo que yo había, en mis procesos, o el proceso en el que yo había estado durante el tiempo que entrené. Y ahí fue como pude identificar estos
dimensiones en las que ahora se está hablando mucho. Y te decía que la Tierra la Tierra sostiene esas dimensiones. Entonces la Tierra, la Madre Tierra, en este momento también está haciendo ese proceso. Entonces, por eso en este momento la humanidad está pasando por tanto movimiento energético, porque la 3D se está desestructurando para anclar un estado de conciencia nuevo que es la quinta dimensión. Entonces después, cuando entiendes la quinta dimensión, ya viene como cuando te das cuenta que tú eres el arquitecto de tu realidad. Estamos hablando de la sexta dimensión de conciencia. Ahí ya te das cuenta que eres un arquitecto divino, que eres co-creador, y que antes, en el paradigma de la tercera dimensión, decimos, miramos hacia el cielo y esperamos que el Salvador o el Mesías venga a salvarnos. Y en la conciencia de la quinta dimensión, en hacia adelante, tú ya eres ese Mesías, tú eres ese arquitecto. ¿Por qué? El que todavía mira hacia arriba es porque no ha tomado la responsabilidad de su divinidad aquí en la tierra. Una vez cuando entiendes lo que realmente significa asumir la responsabilidad por tu divinidad, entonces también en ese momento te tomas la responsabilidad del creador que tú eres, del creador que yo soy, y que todo lo que me ocurrió en el pasado, yo fui co-creador de eso también. Y eso es liberador, eso es sanador. Por eso a la mayoría de las personas les cuesta sanar, porque no asumen su responsabilidad en los hechos. Están esperando como que un rayito de luz llegue y te quite de todo, ¿no? Cuando eres un trabajo que tú tienes que hacer. Y está bien, porque ese es un programa, todos son programas. Son programas en el cual programas en el cual se ha generado y se ha desarrollado nuestra naturaleza en el planeta Tierra. ¿Sí me entiendes? Sí. Ajá. Fíjate, yo ya en lo que me meto también a ver esto de la primera dimensión y tercera dimensión y todo esto, y me da sentido porque no puedes platicar, vamos a suponer que ya entiendes lo que es la tercera o la cuarta o la quinta dimensión, y no puedes platicar con alguien de la cuarta dimensión porque no te va a hacer sentido nada, porque no estás como listo. Pero si te empiezas a meter y a tratar de averiguar, investigar qué es la cuarta dimensión, un decir, empiezan a hacerte sentido muchas cosas y ya comprendes. Y cuando no estás en esto, que nomás dices, pues que la primera y que la segunda y que la tercera dimensión y que esto y esto otra, y no le pones como atención, queda nomás como en palabrería. Es como cuando veces escucho yo un podcast y se me hizo interesante lo que escuché, pero al ratito, un ejemplo, ¿no? Que en el podcast escuché que el cuerpo no se puede enfermar solo. Y a lo mejor a la hora de la hora que lo escuché eso, pues que el cuerpo no se puede enfermar solo. No lo entiendo, pero ya después cuando lo vuelvo a escuchar y escucho que el cuerpo no se puede enfermar solo, quien enferma al cuerpo es la mente. Y dices, ok, como que sí, ¿no? Porque la mente empieza a pensar cosas y al rato traes nervios, taquicardias, de tanto que traes tanta ruido que traes en tu cabeza, un derrame cerebral, te hacen, o te sale una úlcera por los corajes, por lo que la mente hace, y ya me dio sentido. Entonces son como esos niveles de despertar, o sea, el despertar de la conciencia viene también de la mano con la primera, segunda y tercera dimensión, porque se está abriendo, ¿no? Se está expandiendo y vas entendiendo todo eso. Y digo, sí, alguien que me dijo, dice, cuando tú ya estás en una quinta dimensión, dice, ves muchas cosas que la demás gente no ve y sientes. Y puso un ejemplo que dice, por ejemplo, dice, si tú estás platicando como en este momento que estamos tú y yo platicando, y a lo mejor estamos platicando algo que es de suma importancia o es hasta por cierto punto peligroso, vamos a decir lo que estamos diciendo.
Dice, y al estar yo platicando contigo, oigo que empieza a ladrar un perro. Entonces, cuando ya estás en ese nivel de conciencia, en la quinta dimensión, entiendes que el ladrido de ese perro te está diciendo que mejor no hables, o que no sigas, o que ya no digas lo que vas a decir. Y dije yo, wow, ¿verdad? Qué forma de interpretar las cosas, ¿verdad? Dice, y eso me puede salvar de que no me vaya a meter en algún problema o cosas así. ¿Crees que sí sea así? De que ves muchas cosas o premoniciones o una intuición ya muy amplia que tienes para muchas cosas cuando estás ahí. Sí, por ejemplo, eso ocurre, lo que te decía, en una tercera dimensión. Cuando estás todavía dentro del programa de la tercera dimensión, estás en la sobrevivencia. Estás sobreviviendo, estás conectado al sufrimiento, estás conectado a la culpa, estás conectado a emociones y frecuencias de baja vibración. Entonces, pongámoslo de esta manera. A medida que elevas tu vibración, hacia vibración del amor, de la compasión, de la alegría, de la felicidad. Y es, por ejemplo, mirar de tu día a día, cuántas horas estoy en plenitud y cuántas horas estoy en sobrevivencia. Eso depende mucho en qué dimensión estás. Si durante las 24 horas tienes 20 horas de plenitud, automáticamente estuviste conectado a la frecuencia de la quinta dimensión. Y en ese espacio, como no hay carga energética pesada, significa que tus chakras, tus chakras fluye energía. Entonces el chakra corona, que es como pues está como el tercer ojo y está el chakra corona. Como la energía fluye, imagínate tú, el cuerpo es un templo. Y si en tu cuerpo estás sosteniendo pensamientos de amor, pensamientos de felicidad, pensamientos de alegría, de como un niño, un adolescente, un joven, que prácticamente la mayor parte del tiempo está en la pasión por la vida, está alta. Entonces, usualmente estás conectado a ese nivel de conciencia de la quinta dimensión. Entonces, cuando pasa eso, tu percepción, tu intuición, o también tu canal de conexión con tu yo superior, o con una versión de ti superior, o con puntos de energía, por ejemplo, tenemos 7 chakras. 7 chakras. El chakra raíz, el sacro, el plexo, el chakra del corazón, el chakra de garganta, el tercer ojo y el chakra corona. Cuando el cuerpo está que no te hay tanto programación de la tercera dimensión, la energía fluye. Cuando hay miedo, hay sufrimiento, eres un desequilibrio total. Porque entonces ahí es donde el cuerpo, los bloqueos energéticos. Los bloqueos energéticos, se genera pues la energía, que en la tercera dimensión la conocen como enfermedad. Ahí es donde se distorsiona la energía. Porque ya en la quinta dimensión ya no existe la enfermedad, solamente existe desequilibrio energético. Porque todo se corrige a través del uso correcto de la energía. Y fíjate, en la quinta dimensión, donde ya aceptas todo como es, y eso también te libera de... Hay sanación. O sea, aprendes a que las cosas son como son y no como a ti te gustaría que fueran. Y ya cuando entiendes también eso, de que las cosas no son como a mí me gustaría, no hay sufrimiento y no te anclas ya a nada. Sí. Es simplemente, pues así fue. Me robaron, pues me robaron. Ahí es donde... Así era, ¿no? Sí. Tenía que ser así. Donde te decía que en una quinta dimensión, todo juicio que haces ya no va para lo negativo. Porque en una quinta dimensión,
el programa de negatividad ya no está integrado en nuestro programa. Ese programa de negatividad y sufrimiento solamente está integrado en una tercera dimensión. Pero como tú te aplicaste y sanaste, limpiaste, purificaste y cristalizaste ese programa, empiezas a operar desde un programa completamente nuevo, y a través de ese programa, pues todo de alguna manera fluye. Entonces el juicio que haces ya no está orientado hacia lo negativo, sino que ya todo lo ves como una oportunidad de crecimiento, de evolución, de expansión. Ya no dices, ay, se me ponchó la llanta, sino que dices, ay, gracias a Dios que tengo para comprarme otra, o gracias a Dios porque tengo un carro. Ya te enfocas solamente en la gratitud. Ahora uso la bicicleta y sirve de que hago ejercicio. Y cuando la conciencia, cuando estás anclado a la quinta dimensión, solamente operas desde la gratitud. Desde la gratitud. Entonces, y como te decía, ¿no? En la sexta dimensión, ya tú reconoces que tú eres el arquitecto de tu realidad, que tú eres quien está co-creando esta realidad, y quieres cambiar la realidad, quieres que las cosas sean diferentes. Sabes que depende de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el que está soñando, yo soy el que está creando, yo soy el observador y el observado, observándose a sí mismo, creando la realidad. Y él está, y ya en la séptima dimensión ya es cuando, pues, la tercera la sanaste, ¿verdad? En la cuarta, emocionalmente, pues estás limpio. Ya en la quinta dimensión, pues vives desde esa gratitud, desde esa plenitud. Entiendes que eres el arquitecto de tu realidad en la sexta. Y en la séptima, ya integras lo que eventualmente viene para la Tierra, y que va a ocurrir en estos 2000 años, es que la humanidad integre la conciencia de lo que se sembró hace 2000 años, que se llama la conciencia del cielo en la tierra. Pero una vez que la tercera dimensión de la cual hemos estado hablando esté ya desestructurada, sanada, ¿me entiendes? Que ya no estemos tan encabronados con la vida, por decirlo, sino que más de eso solamente podamos transmitir gratitud. Y eso viene siendo el cielo en la tierra, el paraíso terrenal, cuando ya estamos ahí en ese nivel de conciencia que tú dices, yo así lo veo, cuando ya no estamos con los egos, que ya la muerte del ego, de que ya no hay fronteras, de que ya los gobiernos se ponen a hacer todo en un bien común de la humanidad, ya no de que yo nomás con los de acá y estos los de allá, y ya se hace el paraíso terrenal aquí, porque ya se acaba la pobreza, se acaba todo, porque pero dicen que la diferencia de los humanos, al rato vamos a hablar también de eso, con la gente de otros planetas extraterrestres, es de que su nivel de conciencia de ellos ya están a lo mejor más arriba de la séptima dimensión. Sí. Donde ya ellos... ellos operan desde la novena, que la novena es la octava tiene que ver con la abundancia infinita. Operan desde una mente donde la abundancia le pertenece a todos. Y en la conciencia de la novena dimensión es la conciencia de la unidad, reconociendo que solo somos parte del uno y no hay otro más que uno, y ese uno somos todos. Y ahí es donde se activa la prosperidad compartida, no solamente en esos mundos, como lo ven, sino pues como operan también mundos que pertenecen a nuestra galaxia, y que en ese proceso es en el que estamos entrando nosotros en este momento de la humanidad,
por eso tanto movimiento con el despertar de conciencia. Ya, sí, decía, por ejemplo, en otros lados, en otros planetas que dicen que sí pueden venir para acá, ya ves que muchas veces que pues sí vinieron platillos o cosas así, voladores extraterrestres antes, por lo que escribían los mayas y todas esas civilizaciones que ya desaparecieron. Y dicen es que ellos, ya su nivel de conciencia es, por ejemplo, si vamos a tener que hacer una nave espacial, pero ocupamos un material muy delgadito, pero ese material lo tienen en Brasil. Entonces los de Brasil, ok, yo te lo mando para allá para que lo hagas. Pero también ocupamos este mineral que lo tienen en México, ok, pues yo te lo mando. Nada de que te va a costar tanto y te va a costar tanto, sino que ya es un bien común. Que se inventó una máquina donde te quebraste la mano, pero la máquina te la arregló, pero se necesitaban estos conocimientos. Se hizo la máquina y se manda esa máquina para todas partes, sin costos, pues. Es nomás por el querer que toda la humanidad está bien, cosa que pues nosotros ni para cuándo, ¿no? Serafín, ok, estuvimos hablando de son temas bien profundos que nos podemos aventar aquí horas hablando de todo eso. Alguien una vez me hizo una pregunta y me dijo, ¿por qué? Porque le estaba yo platicando pues que andaba como pasando como una especie de depresión. Y me dijo, pero ¿cómo puede ser posible que tú digas eso? Que si retiros, si lo que platicas, lo que publicas, y cómo puede ser posible que estés pasando como por un quiebre, un punto de quiebre, una noche oscura. Si haces todo eso, en tus momentos, pues yo le dije, simplemente porque soy un ser humano, ¿verdad? Y sí, aunque lo seamos que pensé. ser un ser humano, ya me hace vulnerable para todo eso. O sea, no quiere decir que porque si soy un gurú y no voy a pasar por eso, no, yo lo que pienso. ¿Qué es lo que pasa contigo cuando has tenido esos puntos de quiebre, esas noches oscuras? ¿Cómo sales adelante? ¿Te has metido alguna vez en una situación en la que no puedes salir y hayas usado drogas para salir de eso? Porque mucha gente lo hace, ¿no? Uh-huh. O simplemente sales utilizando tus herramientas, o procesas, o te dejas como arrastrar por lo que esté pasando y lo sufres y lo vives y al rato ya renaces. Sí, yo creo que una vez cuando vives tantas cosas, honras todo lo que es la tercera dimensión. Una de las cosas que yo puedo hablar en este momento de la quinta dimensión es porque al menos yo conozco la tercera dimensión porque la he vivido. Y la he vivido en todos sus colores, a plenitud. Y he tenido la capacidad de salir de todo eso y moverme en ambos mundos. De la tercera dimensión y de lo que conocemos como la quinta dimensión. Uh-huh. Depresión. Fíjate que yo pasé mucha depresión cuando estaba en mi proceso del despertar. Porque primero que nada no podía entender realmente lo que estaba pasando. O sea, estabas experimentando tu despertar y lo que eso traía no lo entendías. Ajá. Por ejemplo, cuando estábamos en los entrenamientos de transformación, era como algo dentro de mí que había vivido tantos terceros fines de semana, tantos básicos, tantas cosas hermosas,
Y un día en mi formato 3D le dije a Dios, quiero conocer eh, el otro lado de este mundo. Mm. Ajá. Y vaya ¿Lo conociste? que lo conocí. Ok. Que lo conocí. Me di la oportunidad de conocer ese mundo. Ah, yo no creo que si hice drogas, las hice porque estaba en depresión. ¿No las hiciste por eso? No, no, no. Porque tengo amistades que me platican de eso. Inclusive... Creo que las hice en mi caso por curiosidad. Oh, ok. Por curiosidad. Y que eventualmente... ¿A ver qué se siente? Sí, sí. Ya. Porque tenía ganas de experimentar, tenía ganas de conocer esa parte del mundo. ¿No te sentiste en ningún momento como que te iban a como que te atrapó o todo el tiempo estuviste en control? Ah, fíjate que cuando creo que ahí comenzó mi despertar. Mi noche oscura, como tú mencionaste, la noche oscura, inició una vez que te digo que había experimentado tanto estos entrenamientos y hubo un punto en mi vida donde eh, como que me aburrió esa parte Mm. de, De hacer lo mismo siempre. de hacer lo mismo. Terceros fines. De hacer lo mismo. Pero era porque ahí estaba iniciando mi despertar de conciencia. Mm. Y lo tengo bien marcado. Porque ahora sé dónde inició. Y entonces sentí como esa, como que ya nada me llenaba. Mm. Que nada me llenaba. Es más, te sientes como vacío. Ah, Te lo que te iba a sientes decir. te sientes como que la vida no tiene sentido. Y entonces ahí fue donde lo que fue el 2015, 2016, 2017, creo que parte del 2018, creo que fueron como momentos donde estuve yo pasando por la noche oscura del alma. Y en ese proceso fue donde sentí que mi tercer ojo se había abierto y ahí sí empecé a recordar cosas, empecé a recordar como cosas que no eran de Serafín de esta vida, Órale. sino Serafín de otra vida. Empecé a recordar, por ejemplo, momentos en mi vida donde me habían asesinado en otras vidas. Pero entendí que era el trauma que entendí eventualmente, mucho después, entendí que estaba sanando el trauma de mi espíritu. Porque dicen que esta vida no es el inicio de una nueva, sino es la continuidad de varias anteriores. Muchos. Ajá. Y traemos esa información. Entonces, puede ser que en algún momento, por el uso de las drogas, pudo haber alterado ese estado en su momento. Yeah. Okay. Porque lo que experimenté fue que prácticamente como que mi tercer ojo se abrió demasiado. Y entonces era como si como que puedes escuchar, como que puedes ver seres a la misma vez, pero no de una forma organizada, porque ahora me ocurre
ahora me ocurre, pero lo puedo sostener y lo puedo integrar de una manera organizada y no desordenada. ¿Sí me entiendes? Yeah. Podríamos decir entonces que una noche oscura en realidad viene siendo una bendición. ¿Podría ser una bendición una noche oscura? ¿Experimentar una noche oscura? Sí, y es una bendición. Porque mucha gente la toma como algo muy malo, ¿eh? Claro, porque cuando estás cuando estás operando desde un sistema de juicio, como existe esa creencia de juicio, lo van a mirar como algo negativo. Uh-huh. Pero en realidad es es vivirla, ¿me entiendes? Es vivirla. Eventualmente cuando sales de ahí, eventualmente cuando logras trascenderla, pues lo único que queda es gratitud, porque la viviste, y la enseñanza, la experimentaste, la trascendiste y tienes algo maravilloso que contar, algo que nadie te cuenta. Sales como renacido, ¿eh? Como renacido, y al mismo tiempo hay mucha compasión por los demás. Porque muchas veces en este momento la humanidad, tenemos una humanidad muy avariciosa, ¿sí? Sí, sí. Muy avariciosa. Tenemos una humanidad muy materialista y que tienen mucho, ¿me entiendes? Tienen mucho dinero, mucho esto, pero muy escasos en el ser. Uh-huh. Están muy escasos en el ser. Y entonces todo lo vivido en mi parte me conectó más con mi ser, me hizo más humano. Me apoyó mucho a activar en mí la compasión, no solamente por mí, sino la compasión por los demás. Y que, por ejemplo, cuando yo trabajo con una persona, cuando escucho a una persona, lo hago desde un espacio auténtico y no desde un espacio vacío, porque me interesa solamente la parte material de la persona, sino que puedo operar desde un espacio auténtico, sí, real. Uh-huh. Ahí a lo que más me ha llevado es eso, ¿sabes? A ser real. Y yo creo que en los últimos años estoy muy bendecido porque ha traído mucha gente real a mi vida, auténtica. Y que me permite a mí ser auténtico también. Uh-huh. Te estás rodeando o ha llegado gente a tu vida así, ¿no? Uh-huh. Auténtica, con tu misma energía. Auténtica. Que mostramos nuestra luz, mostramos nuestra oscuridad todavía porque seguimos trabajando nuestra sombra. Uh-huh. ¿Me entiendes? Porque estamos en la tercera dimensión todavía. Yeah. Y que alguien te pueda apoyar a iluminar tu sombra desde el amor, desde la compasión, desde el respeto y no desde el juicio, desde la crítica de eso. Entonces, eso me apoyó mucho, fíjate, en los momentos de mi noche oscura, a darme cuenta que cómo sanar la sombra de alguien, desde el amor, desde la compasión, desde el respeto, desde la compasión y Fíjate, lo veo bien claro ahorita con lo que estás diciendo, eso de sanar a otros desde ahí, de todo lo que acabas de decir, porque sí me pongo yo en el lugar de una persona que es herida y que alguien te empiece a tratar, vamos a suponer un drogadicto, un alcohólico, y que alguien te empiece a tratar desde el amor, desde la comprensión, desde el respeto. Ya, si tú eres alcohólico o drogadicto, simple y sencillamente el que te empiecen a tratar desde ese punto de vista ya crea en ti algo.
Sí. Dentro de ti ya abre o quebra algo. Porque a lo mejor siempre te tratan borracho o drogadicto o como si fuera ya basura humana. Y que llegue alguien y te empiece a demostrar eso, me imagino que ha de ser sanador. Aunque ya después tengas que lidiar con tus adicciones. Pero ya te hicieron sentir humano, vamos. Sí. Ya te hicieron sentir humano, ¿no? Y bueno, y también si una persona, ¿verdad? Si nos ve, de los que nos van a mirar, si están pasando por una adicción o algo, dejarles saber que, pues, que no hay ningún juicio en eso. Es parte de lo que significa ser humano. ¿Me entiendes? Yeah. Es parte de lo que significa ser humano y cuando se dan el permiso de mirarlo desde el no juicio es cuando empiezan a sanar. Exacto. Ya tiene mucho sentido y es muy poderoso. Y eso es parte del bálsamo, ¿no? Para sanar a esas personas. Sí. Serafín, ¿en algún momento has estado a punto de la muerte? ¿O te has sentido como la muerte cerca? Creo que he muerto muchas veces. ¿O sí? Creo que he muerto muchas veces. Por ejemplo, siento que me ha tocado como morir muchas veces, pero no físicamente. ¿Físicamente nunca? No creo. He tenido experiencias donde, como podemos decir, como sobrenaturales, donde Okay. sí me ha tocado como experimentar la muerte, pero me regresan. ¿Podrías como Ya hay platicarlo? como ¿O no? 4 veces donde me regresan. Entonces, por ejemplo, la primera fue cuando creo que tenía 7, 8 años, donde nací. Estaba de vacaciones y estaba con unos primos. Estábamos en un río y estábamos tirando unos clavados. Y entonces ve esta cicatriz que tengo aquí. No, sí. Sí, que está bien grande. Sí, ¿te caíste de cabeza? Entonces, mira. Sí, sí se A ve. ver, ahí que la cámara lo tome. No sé si se ve. Pero, ¿sí se ve? Bueno, te cuento la historia. En vez de tirarme y caer en el agua, caí en una piedra. O sea, eso era para que yo no estuviese aquí. Pero vas a creer que cuando caí, haz de cuenta que yo sentí. O sea, no sentí dolor, no sentí nada. Pero sí sentí era como especie de una mujer que me sacó a flote. Órale. Ajá. Y ya nomás cuando salí a flote yo le hice así y me sentí como atarantado y sentí calientito. Y me agarré y ya era sangre. La sangre. Ajá. Esa fue una primera vez. La otra... ¿Vendrían siendo como sueños lúcidos o...? No, eso fue como... ¿O fue como una convulsión por el golpe? Por el golpe. Ajá. Ok. Sí, se me abrió Sí, todo porque esto. fue un accidente. Se abrió todo esto. Sí. Lo otro era cuando esto me pasó en Texas, cuando estaba visitando a mi mamá y estaba en su casa. Y yo estaba mirando la televisión. Y de repente vas a creer que me quedé dormido. Y en ese adormecimiento, sentí que mi cuerpo no se podía mover. Y en ese momento quise moverme y no se podía. Y en ese momento aparecen
dos seres enfrente de mí. Hace cuenta que yo, como si los ojos cerrados, aparecen dos seres enfrente de mí. Eran como nosotros, pero azules. Azules. Y haz de cuenta que nosotros tenemos ropa, ellos no tenían ropa. Y pero ves que nosotros tenemos venas. Sí, sí. Yo podía ver sus venas de ellos, pero haz de cuenta que podía mirar transparentemente. Y sus venas eran como si fuesen raíces. Órale. Ajá. Y nos comunicábamos, pero, pero, pero no hablado, sino que venía una comunicación sensorial. Y me dijeron, él era un hombre y era una mujer. Y me dijeron, todavía no es hora. Y ya me dijeron, tú viniste, recuerda, tú viniste para conectar los corazones de la humanidad. Y ahí desperté. Wow. ahí desperté. Ajá. Dice, ahorita que estabas diciendo que ya no era, que era por medio del pensamiento, dicen que en esas dimensiones, ya quinta, sexta, sexta, ya el habla va a ser como obsoleto, ¿no? Como que ya no va, eso ya no va a funcionar. A medida que sigamos. Porque trae muchos errores el hablar, entonces ya es mental, ya la comunicación es mental porque ahí ya no hay errores, porque yo sé lo que estás pensando, tú sabes lo que yo estoy pensando y no hay equivocación. ¿Sí crees que pueda? Sí. Porque yo oigo mucho que hacen eso. Yo soñé o me pasó, estuve a punto de la muerte y vi a tu ángel de la guardia, gente que ya trascendió. Dice, y estuvimos platicando, pero no hablábamos, todo era mental. Y oigo mucho, como muy recurrente que dicen eso. Sí. De que ya la voz es como, está como defectuosa, vamos, Sí. en la comunicación hablada. Yeah. Entonces, eso me pasó, pero a mí, es que, por ejemplo, desde niño, eso me pasó desde niño, pero desde niño siempre he tenido, o sea, no sé. ¿Revelaciones serán? ¿Eh? ¿Revelaciones? Revelaciones, como cuando era niño, yo pensaba que todos oían cosas igual que yo y todo esto. Sí. Entonces, por eso te digo, en la primera parte te decía que siempre he sentido que estoy guiado divinamente, porque mi vida siempre ha sido como muy extraña en el sentido de todo lo que me ocurre. ¿Entiendes? En el 2017, por ejemplo, 2015, 2017, empecé a recibir muchos mensajes a nivel en mis sueños. Y esos mensajes tenían que ver mucho con los seres que yo miraba de niño. Los que dices que se miran como transparentes. Esos, eso me ocurrió en Texas, ya estando acá. Creo que ya tenía como 28 años. Pero desde niño siempre experimenté cositas así, ¿me entiendes? Que ahora con el despertar de conciencia como que para mí es como algo que ya he vivido toda mi vida. ¿Me entiendes? No es algo como que me sorprende. Entonces, algo más reciente es, por ejemplo, a partir del 2017, ahí fue donde sí se intensificó para mí ya el despertar de conciencia. Pero a ver, una vez que sané la noche oscura del alma, ahí ya fue donde ya empecé a conectar más a otro nivel con seres o situaciones. Por ejemplo, en el 2017, regresando a lo que sí he experimentado la muerte, en el 2017 sentí que mi espíritu había como desde niño yo siempre había sentido como que
dentro de mí había como, ¿ves cómo a veces dicen, oh, hay un espíritu, que traemos un espíritu? Yo siempre sentí desde niño que dentro de mí habían dos. Uno masculino y uno femenino. Entonces, por eso te decía en la primera parte que nunca me he considerado yo como una persona gay, porque desde niño sentía como que había dos, y en veces yo los puedo identificar bien. Ya ahorita ya los puedo identificar bien. Pero en el 2017, fíjate, en el 2017 me pasó una experiencia donde me quedé dormido y ahí sentí como que uno de ellos salió. Okay. Y estando allá me observaba yo el cuerpo. ¿Ya? Pero después de ahí sentí como que ya no regresó. A lo mejor se fue. Y ahí sentí como un vacío. A partir de ahí empecé a sentir como un vacío. Como que me faltaba algo. Y después, ya después como en el 2022, ya paso por otra experiencia donde ya siento como que regresa. El Ajá, ente. sí, pero regresa ya en una versión diferente, más actualizada. Y ahí es donde empiezo a compartir lo que estoy compartiendo en este momento, que es el camino del gran ayuno. Ya. A través de ese. Quiere decir que la noche oscura del alma que tuviste fue como un proceso para que viniera, para prepararte para todo lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Exactamente. Sí, había que limpiar. Exacto. Había que purgar. No solamente de cosas vividas desde que me registro en el planeta Tierra en esta encarnación, sino que sentí que era limpiar de otras encarnaciones para entonces poder entender cómo conectar lo viejo con lo nuevo. Sí. Sí. Ajá. Sí. Porque no puedes, como una televisión vieja de bulbos, meterle programación nueva, porque pues no, necesitas quitarle cosas y meterle cosas nuevas, actualizarlo para que todo el sentido. Sí, esas son las experiencias que he tenido con la muerte. De hecho, en el 2022, cuando experimento lo que era como una muerte, pero consciente. No sé cómo llamarlo, porque era cuando te digo que ese en el 2017 ya lo veo que se va, pero en el 2022 veo como que si yo le estuviese dando, como que si yo estuviese dando a luz. Oh, ok. Ajá, como era como un parto de algo nuevo, pero ahí sentí como que estaba muriendo, pero al mismo tiempo estaba naciendo. Órale. Ajá. Una transición energética. Y ahí es donde siento cómo se ancla. Ajá. Pero en ese proceso es como un proceso como astral, donde lo estás viviendo aquí físicamente, pero al mismo tiempo se está experimentando a nivel astral, porque pues lo que se mueve en lo físico pues también se está moviendo a nivel... ¿La dualidad? Ajá. Ok. ¿Por qué traes ese cuarzo o ese cristal? Oh, es que este cuarzo, cuando empiezo a comunicar y a compartir todo lo que he estado compartiendo, en este cuarzo es donde los cuarzos son como discos
son como chips. Okay. Y puedes guardar información. Y cada vez que tengo un evento como o que hago algún trabajo energético o algo, un evento, en este cuarzo es donde guardo todas las memorias. De lo que pasó en De este lo que momento. pasó y todo lo que te estoy contando. Y lo agarro para poder acordarme. Ok. Ajá. Viene siendo como tu disco duro. Ajá, y lo agarro y tengo acceso, como si hubiese acceso a esa información. Para ir cerrando esta segunda etapa, ¿cuál es tu concepto de Dios? Ok. El concepto de Dios. Pienso que creo en Dios. Lo único, tal vez la creencia que tengo, lo veo como nuestros padres. Tenemos padres que nos tuvieron aquí en la tierra y tenemos padres que le conocemos como nuestros genetistas, nuestros creadores que nos crearon. Okay. Ajá. Entonces creo que hay razas superiores a nosotros que viven en la dimensión del amor incondicional, de la unidad, y que fuimos creados a su semejanza y que somos una creación divina de una raza superior a nosotros, más evolucionada y que le dio vida a nosotros, seres de amor, porque venimos de esa misma unidad de ellos. Entonces, para mí, Dios es una frecuencia que lo único que pulsa es la frecuencia del amor, y que esa frecuencia no solamente está conectada a nosotros, sino que está conectada a esas mismas razas que nos crearon y a otros mundos, lo que se le conoce como la red crística universal. Dios es todo, todos somos uno. No es un cuerpo, ni una imagen. Yo me referiría a, si es un cuerpo, una imagen, me referiría como a los genetistas que crean razas. Ajá. Ok. ¿Tú por qué crees, Serafín, que estamos aquí? Ya ves que muchas veces dicen que somos un espíritu en un cuerpo humano viviendo una experiencia humana, ¿no? Pero ¿tú qué crees? ¿Por qué estamos aquí? Somos como un experimento, porque yo digo muchas veces, seremos como un experimento de que nos trajeron aquí para ver cómo nos comportamos, porque muchas veces escucho de que pues hay que pedirle mucho a Dios para que se acaben las guerras, que se acabe el hambre, y a lo largo de los años sigue pasando lo mismo, y siguen pasando lo mismo. Y digo yo, bueno, es que en realidad si nosotros creamos todo este caos, nosotros somos los que tenemos que aplacar y calmar todo, ¿no? Pero ¿a qué estamos haciendo aquí o a qué venimos? Primero que nada, yo diría que nosotros elegimos estar aquí. Sí, de lo que te decía, la realidad se transforma cuando empezamos a hablar desde la responsabilidad. Cuando en un formato 3D, si vamos a decir, ¿por qué Dios nos creó si estamos viviendo sufrimiento? Pero cuando tienes la oportunidad de ya trascender esa dualidad, te das cuenta que nosotros elegimos estar aquí. Yo elegí estar aquí. Yo elegí venir a tener esta experiencia humana para entonces recordar quién soy. Y no puedo recordar sin experimentar lo que no soy. Entonces, la tercera dimensión está basada en el ego, en la ilusión, en la separación, en el sufrimiento. Es parte creadora de Dios también.
hay amor en el sufrimiento, hay amor en la enfermedad, hay amor en la separación, porque es solamente es una frecuencia o una vibración más baja de la misma frecuencia de lo que es amor, simplemente que en una estructura de tercera dimensión donde nosotros hemos elegido venir a participar en este juego de vida. Y se está cerrando, ya estamos cerrando. Ahora estamos iniciando el nuevo formato de quinta dimensión. Sin embargo, nosotros elegimos, es parte del viaje, es parte del viaje es parte del viaje del alma. Por eso viene primero la noche oscura del alma, para que el alma recuerde, el alma sane y empiece a soltar y a liberarse de ese programa que el alma ha elegido venir a encarnar y experimentar. Obviamente cuando estás todavía en el formato 3D no lo vas a poder mirar, por lo que te decía, porque estás en un programa donde no puedes verlo, porque lo que vives es como el aire que respiras, no puede ser cuestionado y es real. Pero esta parte del despertar de conciencia nos permite venir y entonces cambiar la conversación para que entonces podamos iniciar la nueva etapa de la humanidad. Entonces, cuando recuerdas, porque como te digo, es un proceso donde se recuerda, que es la etapa donde yo me encuentro en este momento, donde yo tuve la oportunidad ya de recordar. Yo pienso de que tanto proceso que hice con los entrenamientos de transformación me aceleró mi proceso al despertar y empecé a recordar vidas vidas antepasadas y a conectar con el futuro y a entender, a recordar pues cosas que se recuerdan, las recuerdas como si lo que recuerdas de tu infancia. Sí, como si fuera algo que ya viviste, ¿sabes? Entonces desde ahí te da la habilidad de tener esa paz en la tierra. Uh-huh. Fíjate que si ubicas la imagen de la Trinidad, la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uh-huh. Y yo a veces cuando ando en misa y cuando veo esa imagen, para mí son como 3 dimensiones, ¿eh? Y la tercera dimensión es el Hijo, el que vino aquí, murió por nosotros y que fue crucificado. Porque si te fijas, casi toda esa historia viene siendo lo que es la vida de nosotros, de los que vivimos aquí. O sea, sufrimiento, tristezas, ratos de alegría, pero otra vez sufrimientos, tristezas, todo lo que vivió, por ejemplo, Dios en la crucifixión y todo. Y digo, bueno, a lo mejor este mundo, lo que estamos viviendo es lo que Él vivió. Y ya trascendiendo de aquí, a lo mejor ahora nos toca vivir el mundo del Padre, o nos toca vivir el mundo del Espíritu Santo. Cosas que yo nomás, cosas que pienso, a lo mejor no tiene nada que ver, pero siento como que en esa Trinidad hay como cierta relación a lo que vivimos ahorita por el lado de Cristo, pues. Sí, y todo tiene que ver, Polo, como hablábamos, todo tiene que ver con programas, o sea, lo que fueron los últimos 2000 años fue, o sea, como les decía, estamos en evolución en este momento. La Tierra se está moviendo su eje de energía, ascendiendo a una frecuencia superior. Y en esa frecuencia superior también influye mucho la energía que estamos recibiendo del Sol. El Sol proyecta una energía que se llama los fotones. Y esos fotones traen información. A la gente exponerse al Sol,
sí o sí está afectando su campo electromagnético para que se acelere ese proceso del despertar. Por eso la gente en este momento está movida, está sacudida por ese movimiento. ¿Por qué? Porque el programa 3D ya se terminó y lo estamos en este momento. Tenemos que mirarlo que desde el Sol central es el Sol donde está lo que se conoce como administración, y esa administración administra nuestra galaxia, y desde ahí se va supervisando nuestra evolución, y entonces desde allá envían información para que nosotros salgamos ya de ese programa que nosotros elegimos venir a experimentar. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuándo es cuando puedo entender eso? Cuando una vez tu programa 3D ya no está tan arraigado. O que ya viene siendo como obsoleto. Sí. De hecho, ya no sirve. Ya no vibras en el miedo, ya no vibras en el juicio, ya no vibras en el sufrimiento, ya no vibras en la separación. Ya entre más uno te sientas con el todo, empiezas ya a conectarte ya con un nuevo programa, que ese nuevo programa viene a través del Sol. Órale. Entonces viene siendo el que te nutre. Ajá. El Sol ya, por medio del Sol viene todas esas programaciones. Sí, a través del Sol, a través del agua, los elementos. Los elementos, viene ya esa programación. Sin embargo, cuando la persona todavía tiene un sistema una estructura mental muy, muy cerrada, entonces batalla más porque no tiene la habilidad mental para romper esos bloqueos. Ahí es donde entra el coaching, ahí es donde entra libros de crecimiento personal, terapias, psicoterapia, donde entran las medicinas ancestrales, donde entran las terapias, para poder apoyar a liberar todo ese bloqueo que no está permitiendo que se abre. ¿Por qué? Porque todavía estoy cargando con la culpa, con la víctima, con el resentimiento, con el que no sigo sin perdonar, el que sigo en el duelo, sigo en que me hizo, en que me hicieron, en que me faltó, en que no me dieron. Entonces, mientras que yo siga sosteniendo eso, pues voy a seguir atorado. Y lo vas a seguir cargando. O sea, viene siendo como cargar Viene siendo como que estás tú nadando en medio del océano con un muerto atrás. Es como cargar un muerto. Y que en un momento te va a ahogar si no lo sueltas. Sí, ajá. Es como si estuvieses cargando un muerto, porque eso ya no existe. No existe. ¿Con qué cerramos, verdad? ¿Te parece si en el último segmento cerramos con todo lo que vienen siendo plantas ancestrales, el gran ayuno y todo eso? Sí. ¿Cuánto nos tardamos? Este fue